nombre es lo que va a Julia, decir soy Julia. secretaria de la Confederación Argentina de Sordos y soy madre, como bien me presentó Lucas, de Giovanna y Isabel. Hay otras madres que contaron acá que cuando tenemos nuestros hijos, el Escuchen. primero que los recibe y que nos da una información son los médicos. Y los médicos dan un diagnóstico y padecemos esa situación y tiene sus consecuencias. Cuando nacieron mis hijos, viví esa misma situación que comentaba una compañera. Hay distintos investigadores que dicen que el ámbito de la salud tienen creencias y que recomiendan que la lengua de señas, no recomienda la lengua de señas porque en ese caso, si utilizaran la lengua de señas, no podrían desarrollar la lengua oral. Y a mí me pasó eso. Fue el primer impacto que tuve. Imagínense. Es muy parecido, no sé, en este, no es prejuicio, en este mito de que, por ejemplo, los pictogramas hacen que se evite el desarrollo de la lengua oral, cosa que no es así, al contrario, la favorece. Pero hay todo un mito en relación con esto. Lo que cuenta Julia respecto a la lengua de señas está muy relacionado, ¿no? En ese sentido. Sé que muchos padres oyentes no tienen ninguna información acerca de la sordera, de las personas sordas, de la lengua de señas, y que reciben esa información. Imagínense que a ustedes les dijeran que sus hijos no podrían aprender otra lengua porque aprenden primero el español. En la educación siempre se consultan al ámbito de al ámbito de la salud. Nunca se Tal consulta cual, a las personas sordas. tal cual. Otros autores también manifiestan que hay un periodo muy importante que se llama periodo crítico en la adquisición de la lengua, que va de los 0 a los 5 años. Y eso, el aprendizaje de una primer lengua permite el aprendizaje de otras lenguas y el desarrollo de esos niños. Los niños sordos pueden adquirir una lengua visual y cuando no lo pueden hacer en ese periodo crítico tiene consecuencias emocionales, lingüísticas, cognitivas, psicológicas. Y en la Argentina aún todavía muchos niños sordos llegan tardíamente a las escuelas y sin haber adquirido una primera lengua. ¿Cómo se desarrolla un aprendizaje cuando no hay una identidad, cuando no se sabe quién es y cuando no hay Tal información cual, acerca súper del mundo? interesante. ¿Cómo es posible que se pueda desarrollar un... Súper interesante lo que dice, y aparte porque, bueno, en este caso yo no estoy en contacto con la comunidad sorda, ¿no? Y cómo las distintas realidades nos hacen ver cosas totalmente distintas, nuevas, y cómo hay que escuchar a cada comunidad en ese sentido para favorecer, en este caso, la educación. niño sin esa primera lengua? El sistema no nos da una educación plena para el desarrollo de los niños. El 95% de los niños sordos cuando ingresa a la escuela, solo el 43% termina la primaria. El 14% finaliza la educación secundaria. Ya sabemos, lamentablemente, es un ¿Saben por desastre. qué? Porque la educación actual no está preparada y no adapta para las personas sordas. ¿Cómo debería ser una educación para personas sordas? Debería ser una educación bilingüe e intercultural. Así como los pueblos originarios, los pueblos indígenas, cuentan con una educación bilingüe e intercultural. Tal cual. La lengua de señas es la primera lengua y el español es la segunda lengua para Tal nuestro cual. caso. Argentina fue uno de los primeros países que adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Psicológica. Pero no te contamos con información, no contamos con accesibilidad, no contamos con una educación acorde a nuestras necesidades. No podemos avanzar en la educación, conseguimos trabajos precarios, no podemos ser Lo mismo que independientes pasa y en la autónomos. mayoría de las personas con discapacidad. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos los ciudadanos argentinos somos iguales ante la ley. Que somos iguales, dice. Pero si no tenemos accesibilidad, Ojalá. un montón de derechos reconocidos, quiere decir que Es todavía lamentable, prima pero es una así. mirada médica por sobre nuestra comunidad. En los diferentes ámbitos no se reconocen los derechos lingüísticos. Necesitamos políticas lingüísticas. Lo que plantea Julia es espectacular. Pero voy a ir para ya ir terminando. Vamos a escuchar